El propósito de la vida no es solamente ganar, es crecer y compartir. Y en este espacio compartiremos historias de personas reales, de gente que ríe, canta, sueña, trabaja, vive, goza, baila, que llora. Gente como tú, gente con propósito. Ajá, ¿qué tal amigas y amigos? Nos encontramos hoy nuevamente en este espacio en donde ustedes me acompañan a recorrer los detalles de una persona con propósito. Y es que hoy me encuentro amenamente acompañada por un personaje, un verdadero personaje, y ustedes me darán la razón luego de este espacio. A mi lado se encuentra Fernando de Jesús Briceño. El resto del apellido se lo comento luego porque hay algo interesante allí. A ver, Fernando, cuéntanos, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues me encuentro muy bien, muy satisfecho. Creo que la palabra correcta sería decir pleno. Me encuentro pleno porque estoy acompañado de un grupo de jóvenes caroleños y no hay nada que me guste más a mí que apoyar a los jóvenes. Que los jóvenes se expresan, que los jóvenes hacen acopio de sus logros, de sus capacidades, y eso para mí es fundamental porque yo sí creo en la entrega del testigo. Yo sí creo en que el legado debe ser revisado por la siguiente generación y estamos aquí con la nueva generación que ha empezado a revisar el legado. Bueno, ahora no sé quién tiene la mejor presentación, si él o yo, pero de verdad que agradada con eso que nos comentas. Muchísimas gracias, de verdad que desde Escucha Channel, que es este canal que estamos trayendo para ustedes, queremos hacer un trabajo espectacular, un trabajo por y para el humano, la persona que está allí detrás de la cámara, pues viéndonos. Y debo comentar que Fernando es uno de los principales seguidores de este segmento, Gente con Propósito. Así que bienvenido nuevamente, Fernando. Comentábamos, bueno, antes de lo del nombre, porque sé que están allí, pero bueno, ¿por qué Margelis dijo eso? Quiero decir que Fernando actualmente es director del Departamento de Acervo Cultural y Natural de la Alcaldía del Municipio Torres. Sé que también tienes una trayectoria dentro de lo que es la alcaldía, incluso en años, y tienes, para no dejar de ser polifacético, también estudios en arte, pero me llama curiosamente la atención que cuando le preguntaba a Fernando acerca de su profesión, me dice eterno curioso. ¿Qué tienes que decirnos acerca de esto? Bien, yo creo que la profesión es aquella decisión que tú tomas en la vida sobre cómo ves la metodología con que te acercas al conocimiento. Y yo, más allá de un título universitario, más allá de unos estudios académicos formales, siempre he sido un curioso. Desde niño pequeño, mi abuela se ponía nerviosa con el niño preguntón, al revés de mi mamá, que siempre tenía una respuesta para el niño preguntón. Y siempre he sido un curioso en la vida y por eso considero que esa es mi verdadera profesión, en tanto que es mi verdadera vocación. Conocer, preguntarme, siempre tener en la boca y en el pensamiento la palabra ¿por qué? Importante. Creo que hay una etapa dentro de la niñez de todos en los que incluso a nivel pues, de estudios se dice que hay una etapa de esa curiosidad, de querer conocer, tocar, ver, incluso por eso los niños, bueno, se llevan muchas cosas a la boca y todo aquello, pero hacerlo profesión realmente es parte de una esencia de vida. Y puedo ver en ti pues eso, es la esencia de vida, es la esencia de ser, de vivir, de convivir y de conocer, gracias a que has tomado eso como profesión, ¿verdad? Claro, ciertamente el curiosear tiene que ver con explicarme el mundo y explicarme a mí mismo. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi relación con el entorno, con los demás seres humanos? A partir de allí nace mi curiosidad. La curiosidad no es otra cosa que una metodología de trabajo para viajar a lo profundo del alma, a las profundidades de qué somos en esencia. Por eso siempre diré, y desde hace unos años digo, que mi profesión es ser curioso.
Qué interesante, qué interesante. Debo mencionar con esta entrada que estamos mostrando que me encuentro al lado, y lo define él mismo, de una persona excéntrica. Entonces quizás esa diferencia de pensamiento a lo común, porque debo decirlo, quizás me encuentre yo de este lado de los que comúnmente pensamos de otra manera o tenemos otros conceptos, porque es válido, ¿no?, que cada uno tenga un concepto distinto. Entonces podemos ver a esa persona como excéntrica. Mucho cuidado, revisen por allí con qué tiene que ver esto, y durante esta entrevista, sin duda alguna, ustedes se darán cuenta de este maravilloso pensamiento que tiene nuestro amigo Fernando. Pero no quiero dejar pasar en este caso, ¿verdad? Decíamos Fernando de Jesús, Briceño Álvarez Canelón, o sea, acercándose a Simón Bolívar con todos sus apellidos. Cuéntame por qué 3 apellidos, Fernando. Primero voy a contar mi nombre. Ajá. Yo soy el cuarto de 5 hijos. Cuando llega el embarazo de mi madre, el cuarto embarazo, ella le dice a mi papá: bueno, ya yo agoté lo que yo quería colocarle de nombre a mis hijos. Por lo tanto, ahora te toca colocar el nombre a ti, le dice ella a mi papá. Y mi papá, con mi hermano mayor, decide que me llame Fernando Javier. Fernando porque era el nombre que más le gustaba a mi papá, que era un amante de la historia y era un gran admirador del rey Fernando el Católico de España. Y Javier por complacer a mi hermano, que en ese momento hacía los estudios de preescolar en el Colegio Javier de Barquisimeto. Pero resultó que yo soy diezmesino. Yo duré más de 9 meses en la barriga de mi mamá. Y entonces mi abuela... Muy atípico eso. Mi abuela le dice a mi papá, mi abuela devota del corazón de Jesús, le dice a mi papá: doctor, yo tengo que decirle algo. Fernando fue encomendado para que no muriera en este parto tan delicado al corazón de Jesús. Por lo tanto, él se va a llamar Fernando de Jesús. Y mi papá, que se llamaba Francisco José Fabián de Jesús, aceptó para que yo llevara su de Jesús. Por eso me llamo Fernando de Jesús. Entonces uno podría decir que es un nombre que tiene una parte histórica, sí, y una parte religiosa y devota. Sí, señor. Los 3 apellidos sucede por lo siguiente. Resulta que mi mamá firmaba cuando se casa, cambia su firma y la firma de ella es L mayúscula de Lida, que es su nombre, A mayúscula de Álvarez, que es su primer apellido, de Briceño Canelón. Se colocan los 2 apellidos de mi papá, que era Francisco Briceño Canelón, y ese era el apellido de mi abuela paterna, Blanca Canelón Oviedo. Resulta que en Carora, cuando llega mi mamá, no entienden eso, que ella fuera de Briceño Canelón, y como el apellido que más sonaba era Canelón, juraron que era su apellido de soltera. Y entonces la gente empezó a llamarnos a nosotros los hijos de la Canelón, los hijos de la doctora Canelón, y yo, en un giro irónico, me puse el apellido donde correspondía. Es mi tercer apellido. Tercer apellido, 3 apellidos. Y por supuesto tengo un cuarto porque todos, muchos lo tenemos. ¿También? Claro, el segundo apellido de mi madre es Delgado. El de mi abuela, ¿cómo negar a mi abuela? Claro que sí. Fíjate que respecto al nombre, relacionado con el nombre, y quiero que producción esté atento por allí, relacionado con el nombre, algo conocía de eso. Bueno, interesante saberlo del tema de los apellidos porque no es común y por eso, y justamente aquí en Carora, poco lo vemos allí. Y con respecto al nombre, finalmente ganó la abuela. Sí. Me decía por allí, esas fueron las palabras textuales de una persona muy cercana a ti, y quiero que producción muestre por allí porque ha querido, pues sin duda alguna, el día de hoy enviarte un saludo, y me dijo textualmente: bueno, ¿sabes qué? Él iba a ser Fernando Javier,
yo le iba a colocar el nombre, pero resulta que ganó la abuela. Sí. Y como la abuela era mayor, entonces le hicimos caso. Sí, me dijo así. Y yo pienso que mi mamá también le hizo caso por aquello de que como él también era de Jesús, entonces, Claro. bueno, póngale de Jesús, pues. Mire, pero queremos entonces aprovechar de mostrar este saludo ¿Cómo que no? te han enviado el día de hoy y con una particularidad también allí que luego vamos a conversar. A ver. Mi hermano amado, bueno, Dios te bendiga, admirado y amado, respetadísimo siempre. Este video es muy oscuro y tal, porque como a ti te encanta la noche y te encanta la oscuridad, entonces por lo tanto esperé que oscureciese para enviarte mi saludo, mi abrazo, todo mi amor, mis bendiciones y todo mi agradecimiento. Todo mi agradecimiento por haberme escogido como hermano y yo haberte escogido como hermano, de venir de esa misma descendencia. Y muy, muy especialmente te agradezco todo el amor que le das a Francia. Un abrazote muy merecido todo esto, te felicito. Mi felicitación y mi admiración siempre contigo. Dios te bendiga. Te amo, Mote. Amén. De casualidad, él nos comenta eso acerca del nombre y bueno, quisimos mostrarte parte de ello. ¿Quién está en ese video, Fernando? Mi hermano mayor, Francisco José Briceño Álvarez. Francisco José Briceño. Lleva el nombre de mi padre. Mi hermano Francisco José es una persona fundamental en mi vida porque era el único hombre, además de mí, en nuestra casa llena de mujeres. Y mi madre muy inteligentemente supo colocarnos juntos en un cuarto desde pequeños para fortalecer ese vínculo varonil entre nosotros dos. Y Francisco José ha sabido acompañar mi vida siempre con mucho amor y muchísimo respeto, a pesar de lo que yo sé que significó para él las dificultades de mi forma de ver la vida y de mis decisiones de vida. Pero él siempre creyó y respetó mi forma de ver el mundo. Yo tengo una anécdota bellísima con mi hermano, es una anécdota de niño. ¿Cuál será? Cuéntanos. Cuando yo era pequeño no quería ir al colegio. Me parecía que mi mundo era perfecto en mi casa. Lo tenía todo. Tenía a mi abuela, a mi mamá, a mis hermanos, tenía a mis vecinos. Yo no necesitaba ir a la escuela. Me parecía una necedad de parte de mi mamá empeñarse en que yo fuese a la escuela. Y mi mamá muy preocupada porque yo no hice preescolar. Porque no quise y me lo respetaron. Habló con el padre Juan Bautista Pérez Altuna en el Colegio Cristo Rey, el director del Colegio Cristo Rey, y le dijo, Fernando no quiere ir al colegio de las monjas porque ahí hay niñas. Y él dice que está harto de ver tantas mujeres. ¿Usted no me lo aceptaría aquí en primer grado a pesar de que no tiene la edad? Y él le dijo, se lo acepto con una condición. Si él no da la talla, va a repetir grado. Ok. Mi mamá habla conmigo y me dice que me aceptan en primer grado en el colegio, que éramos puros varones, porque tuve el privilegio de estudiar en una primaria de puros varones. En ese momento no había primaria mixta en el Colegio Cristo Rey. Entonces, resulta que yo le digo a mi mamá, solo voy al colegio bajo dos condiciones, poniendo yo las colocando condiciones a esa edad. ¿Cuáles son, Fernando, las condiciones? Primero, que Francisco José me venga a buscar a la puerta de la casa y me lleve al colegio. Si no, no voy. Y segundo, que Dios a mi nana me lleve el tetero en el recreo para tomar tetero. El tetero. También hay anécdotas de eso. Y entonces resulta que mi mamá dijo, sí, está bien. Mi madre es todo para mí. Todo. Mi mundo, mi universo. Y ella lo es porque supo entender que yo era otra cosa. Y se disfrutó y respetó esa otra cosa que yo era. ¿Y cuánto disfrutó Fernando a mamá en vida? Total, hasta los 40 y tantos años. Mi mamá era todo para mí, lo sigue siendo aún.
2, 3 cosas que extraña Fernando de mamá. Su voz, muchísimo. Era una voz excepcional. Su amor a la manera de amar que ella tenía era una manera distinta de amar, pero profunda, densa. Y su conocimiento. Era una mujer cultísima, siempre tenía una respuesta, pero además con un alma noble y llena de mucho sentimiento por los seres humanos. Esas son las 3 cosas que más extraño de mi mamá. Fernando, puedo notar, somos seres humanos. Hay cosas que nos afectan a pesar de que a veces en el mundo mostramos otra cara. ¿Cómo hace Fernando para afrontar en aquel momento la partida de mamá, esa persona excepcional, emblemática, grande para él? Yo venía preparándome para la muerte de mi mamá. Los últimos 7 años de la vida de mi mamá ya ella empezó a no ser Lida y empezó a ser una anciana. Y yo venía preparándome, pero aún así, cuando mi mamá muere, mi mundo se desmorona. Porque yo construí mi mundo con una única intención, que mi madre fuera feliz. Y al morirse, ya mi objetivo desaparecía. Y me costó más de 10 años recomponerme y empezar a preguntarme ahora qué hago. Empezar a responderme, todavía me estoy respondiendo qué hago. Todavía no tengo claro qué hago. Todavía estoy preguntándome. Mi vida ha estado signada por cosas místicas muy extrañas. El año en que mi mamá muere, en el 2007, poco antes de su muerte yo tengo un sueño. El sueño es que yo estoy en un lugar y de repente descubro que la tabla de multiplicar del 7 es una tabla cuyos números y resultados en suma teosófica suman 7. 1 más 9, pero suman 9. 1 más 9, 9. 1 y 9. 2 más 9, 18. 1 y 8, 9. Y así sucesivamente todos los resultados de la tabla del 9. Y cuando yo lo descubro, y además es son resultados de espejo, hasta cierto lugar llega y después se vuelven a repetir los números al revés. En ese sueño que yo descubro eso, me agito y despierto muy agitado. Mi madre muere el 3 de septiembre, el mes 9 y el día 3, que es el múltiplo perfecto del número 9. Era la anunciación de la muerte de mi madre lo que me agitó. Okay, claro, en ese sueño. Y ese último momento. Fue bellísimo. Yo salí a comprarle una medicina y al llegar a la esquina, como era costumbre entre ella y yo, escuché que me llamaba. Me devolví y estaba muriendo. Me miró a los ojos, me sonrió y murió. Me esperó para sonreír. Bueno, así sucede, así pasan las cosas. Sí, puedo sentirlo. Un momento espectacular quizás en no mi vida. con la misma fuerza que tú, Fernando, pero realmente son momentos difíciles que tardan en pasar. Hablamos de 10 años, pero que ayudan a crecer. Sin y que duda. dejan esos momentos maravillosos. Sin duda que sí. ¿Verdad que sí? Sin duda. Ahora tenemos aquí un Fernando que puede hablar de esas maravillosas bellezas que tuvo en familia. Y justamente hablando del tema de mamá, bueno, que ya no está, cabe destacar que papá tampoco está, Sí. se fue teniendo Fernando pues muy temprana edad. Quiero mostrarte una fotografía y que me hables un poco de esa fotografía, de quienes están allí y que
trae a ti? Ahí están personas muy especiales en mi vida. Está mi abuela, Soledad Delgado García, viuda de Álvarez. Es quien está Con la camisa de cuadros. de cuadros. Está mi mamá y mi papá abrazados, mi mamá embarazada de mi hermana Blanca, que es la menor de nosotros. Y están todos frente a nuestra casa. A mi papá una vez le preguntaron, doctor, ¿dónde vive usted? Y mi papá contestó, con el perdón y espero que no nos censuren, en el coño. Y la gente lo miró porque él no decía groserías. En el coño. Sí, porque es detrás del estadio, porque el estadio La Esperanza quedaba frente a nuestra casa en ese momento. Y entonces nosotros vivíamos detrás del estadio. Y cuando la pelota se va de jonrón, ¿se va para dónde? Para allá. Entonces vivíamos allí. Claro. Luego están allí, en la fotografía estoy yo pequeño, mi hermana Alejandra, que es inmediatamente mayor que yo, y creo que mi tía Rosalba está con la vestida de blanco. Es mi tía Rosalba, mi amada tía Rosalba. ¿Quién te sostiene? No veo No bien. se logra identificar. No logro identificar la cara. Pero ahí está mi tía Rosalba, si no me equivoco, que es la del vestido blanco. Mi tía Rosalba, que es un ser fundamental en mi vida. Mi tía Rosalba es una mujer divina, excepcional, que me llenó de amor siempre. Aún vive. Tengo el privilegio de que aún viva. Cumplió este año 80 años. 80. Sí, es una mujer magnífica, lúcida, perfecta, maravillosa. ¿Es tía Rosalba? ¿Es hermana? No, cuñada de mi mamá. Ah, ok. Es una tía política, pero es alguien excepcional en mi vida, sinceramente. Bueno, supongo, Fernando, un poco por lo que hemos revisado por allí, pues Rosalba es parte de esa infancia, porque debo comentar que naces en Barquisimeto. Hay un tiempo en Barquisimeto en donde mamá debe atender dos cosas a la vez. Y entonces, cuéntame, ¿cómo llega Fernando a Carora a partir de esto que me dices de la tía Rosalba? Porque supongo que otras personas tuvieron que estar allí en la infancia de Fernando muy de cerca. Cuéntame, sí. ¿Naces en Barquisimeto? Nosotros habíamos viajado por todo el país. Mi papá era un hombre que no soportaba mucho quedarse en un solo lugar. Era móvil, viajero por naturaleza. Entonces, mi papá y mi mamá se conocieron y se casaron en Maracaibo y allí tuvieron a mi hermana mayor. De allí se movieron hasta Maturín. Imagínate tú, al otro lado del país. Al otro lado del país. Y de Maturín se movieron a Carúpano. Estando en Carúpano, mi mamá sale embarazada de mi hermano Francisco José y va a tener a Francisco José a Caracas. Cuando tienen a Francisco José, al poco tiempo se mudan de Carúpano a Los Teques. Y mi mamá sale embarazada de mi hermana Alejandra. Y nuevamente Alejandra nace en Caracas. Luego de estar en Caracas, al poco tiempo de nacer Alejandra, mi familia retorna a Barquisimeto, de donde originariamente era mi papá. Mi papá es barquisimetano. Y entonces, estando en Barquisimeto, mi mamá sale embarazada de mí. Pero estando en Barquisimeto, mi mamá acepta el trabajo de juez de entonces el distrito, hoy municipio Torres, y trabajaba en Carora de lunes a viernes, y se iba los viernes en la tarde a Barquisimeto y se regresaba los lunes en la mañana a Carora. Sale embarazada, dura los 4 primeros meses conmigo, luego de que yo nazco, y ella debe entonces retornar al trabajo y yo me quedo a cargo de mi tía Rosalba, que es quien me cría en ese primer momento de mi vida. Y con mi papá, por supuesto, como responsable, pero quien me atiende de un todo es mi tía Rosalba. Debo comentar que mi padre era un hombre excepcionalmente moderno para su tiempo histórico. Era un padre que en los años 60 del siglo pasado cambiaba pañal, daba tetero, dormía a los niños, jugaba con los niños. Era un hombre excepcional en ese sentido, un padre excepcional para su tiempo histórico. Y bueno, nos quedamos allí hasta que yo cumplo un año, y luego de cuando yo cumplo un año, mi familia decide venirse a vivir a Carora. Y yo llego a Carora de 1 año de edad. Yo nací en el Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto.
¿Qué tal? Bueno, tenemos a un barquisimetano, un nacido barquisimetano, pero con un profundo arraigo a nivel de conocimiento, a nivel de historia y de cultura en Carora, y ya ustedes van a ver por qué. Fíjense que comienza a hacer esta entrevista muchísimo más interesante porque siempre les he comentado que cuando traemos aquí personajes que vienen de fuera, pues tienen como más nutrida esa historia de Carora, porque es algo, Fernando, que queremos mostrar también aquí hoy, y es conocer un poco de eso. Pero como aquí estamos haciendo algunas cosas distintas, porque debo confesarles que Fernando conoce muy bien nuestras entrevistas, yo quiero comenzar con un bol que tengo por aquí Muy para bien. ti. Muy bien. No queda por allí en una sección aparte, sino que desde ya quiero que respondas algunas preguntas de este bol. A ver, saca una de ellas, A ver. la lees. Bien. Dice, confiésanos de algún miedo. Sí, miedo? fácil de contestar. Tengo uno terrible. Soy claustrofóbico. Sí. Y he tenido episodios de pánico con la claustrofobia. Hay uno muy simpático. Mi querido amigo Pedro Domingo Oropesa, que quiero muchísimo, en una oportunidad yo me monto en un transporte, pero de estos que llamamos nosotros los maxi taxis, que son muy cerraditos, y me siento en el puesto de atrás, el puesto largo de atrás, y como me conozco claustrofóbico, me siento en la esquina para ver el pasillo. Un poco más allá, en una parada, se monta Pedro Domingo y me pide que por favor me mueva del asiento. Y yo, por complacerlo, me muevo al lado de él y él queda en la puerta, porque como él es más gordo que yo, pues por complacerlo lo hago ahí. Pero viene y en la siguiente parada se montan unas señoras y él caballerosamente me obliga a moverme hasta la punta del asiento. Y él se pone al lado mío y las señoras se sientan. Me dio un ataque de pánico que le pegó un grito al del taxi: ¡para! Y el tipo se asustó todo, se paró. El tipo paró el carro y le dije a Pedro Domingo: ¡imbécil! Y me bajé, Fernando. Me bajé por encima de ellos, pasé y me bajé. Y Pedro Domingo se bajó todo nervioso: Fernando, perdóname. Te dije que yo no podía hacer esto. Es un ataque de pánico porque soy claustrofóbico, no soporto, me ahogo, me asfixio. Tengo ese miedo terrible. Wow, ya conocen esta faceta de Fernando. Vamos con otra. Vamos a ver cuál será. A ver. Una sola, no te me adelantes. Ok. ¿Qué pasó en aquellos tiempos con el tanque vacío de la casa? Ay, magnífico. Cuéntanos. Mi hermana Blanca y yo nos llevamos menos edad que los restantes hermanos. Y nosotros éramos compañeros de juego. En mi casa había dos tanques, el tanque en el techo y un tanque en la última área de la casa, en el último espacio de la casa, techado. Digamos que estaba abajo. Y ese tanque no se usaba. Y mi mamá, como siempre, entendiendo nuestra visión de las cosas, nos permitió a Blanca y a mí hacer de ese tanque nuestra casa. Y nosotros lo decoramos, metimos muebles, hicimos mi abuela pegando el grito al cielo, que eso era el colmo, que esos muchachos hacían lo que les daba la gana en esta casa, que Lida lo permitía todo, que no sé qué más, pero nosotros ganamos y nosotros nos metimos en el tanque y nos apropiamos del tanque, éramos dueños del tanque y era nuestra casa dentro de la casa. Pues sí, otra anécdota contada por mi hermana Blanca, seguro. Blanca. Claro que sí. Muy cercana a ti, Blanca es la menor de los 5. La única caroreña. ¿Tu muñeca? Sí, mi muñeca sin duda alguna. Siempre lo fue. Siempre lo ha sido. Bueno, un saludo para Blanca, quien estuvo allí al pendiente y nos contó algo de esas anécdotas interesantes de la infancia que hacen, sin duda alguna, cada etapa de las personas pues nos fortalecen o hacen de lo que somos hoy en día una persona distinta, ¿no? Estamos nutridos es por esas etapas que vamos pasando. Quiero que me comentes dentro de esas etapas, Fernando, ¿qué tal a nivel de estudio reconocido
sé por allí, creo que estuviste en el liceo, en el Egidio Montesino. Hubo un reconocimiento que hicieron allí bien interesante. ¿Puedes contarnos un poco de eso y de esa trayectoria académica? Y también nos gustaría conocer un poco de lo del tema de las artes que estudiaste pues en la Universidad Central de Venezuela. Como te dije, yo no quería ir a la escuela. ¿Para qué? Si mi mundo era perfecto. Es curioso porque entonces vas a la escuela y eres súper reconocido. Ajá, ¿para qué si mi mundo era perfecto? Yo no necesitaba otro lugar. Era innecesario. Y de hecho, mi primer choque con la escuela me demuestra a mí que yo tenía la razón. Ahí es donde descubro y afianzo el hecho de que yo soy extravagante y excéntrico, entendiendo ambos términos como una persona que no respeta los acuerdos sociales y está fuera de las normas sociales. Que Diosa me llevara el tetero en la mamila al recreo y yo estuviera chupándome una mamila mientras que los demás niños no hacían eso, me hacía excéntrico y extravagante, muy extravagante. Entonces yo entendí que yo era distinto. La escuela lo primero que me enseña es que yo soy distinto y que debo vivir con eso. Que mi relación con el entorno es diferente a la relación que tienen los demás con el entorno, que son capaces de aceptar de manera más natural los acuerdos sociales. Yo no. A mí tienen que convencerme. Pero tuve la suerte de tener una maravillosa maestra de primer grado, Milagros Oviedo de Francisco, que entendió que yo era distinto y me acompañó en mi forma diferente de ser. Hice un primer grado magnífico con ella, fue una mujer excepcional en mi vida. Luego, en sexto grado, me consigo con un hombre de fe, un hombre maravilloso, el padre Suazua. Y el padre Suazua me enseña algo. El conocimiento es placer. El conocimiento es diversión. Te puedes reír con el conocimiento. Mis amigos en Caracas no entendían cuando yo estaba leyendo a Federico Nietzsche que de repente pegaba unas carcajadas. Fernando, ¿de qué te estás riendo? De lo que dice Federico Nietzsche. Nadie se ríe con Federico Nietzsche. Yo me reía con Federico Nietzsche. Eso me lo enseña Suazua. El conocimiento es alegría, es felicidad, es diversión, es recreación. Luego estudio bachillerato y bueno, sí tengo buenos profesores, pero no ninguno destacado. Cuando termino tercer año descubro que yo no estoy interesado en estudiar ciencias, no me interesa para nada. Estudié desde el primer grado hasta el tercer año en el Colegio Cristo Rey. Y que pese a que reconocía que era muy confortable seguir en el Cristo Rey porque ya era un espacio que conocía, decidí estudiar humanidades y me fui al Liceo Egidio Montesino. Mi mamá no quería, escandalizada, que esos son unos vagos, que esos son unos locos. Mamá, yo no voy a estudiar ciencias, yo voy a estudiar humanidades. Entonces me fui a estudiar al Liceo Egidio Montesinos y allí conocí a un hombre magnífico, el profesor René, el profesor de matemáticas, paradójicamente, de una materia de la ciencia, que revolucionó mi personalidad y me sacó de mi cascarón y me dijo, tú eres un ser social, debes hacer labor social. Y entonces ese año, por primera vez, Humanidades asumió las carteleras del liceo, asumió la semana del liceo, asumió los discursos del liceo. Yo me convertí en el mejor alumno del liceo. Hicimos una investigación sobre la historia del liceo y se la regalamos al liceo. René es el que me empuja a convertirme en un ser social. Un ser social. Es una parte, un hombre más de la sociedad. Ok, diferente, sí, Fernando, diferente, pero eres parte de esta sociedad. Vamos a que seas un ser social.
Eso lo descubro con René y hago mi cuarto y quinto año en el Liceo de Dios Montesinos. Luego me voy a Caracas. Yo siempre me quise ir a Caracas. Yo sentía que esto era un pueblo, que yo no hacía nada aquí, que esto era muy poco para mí, que yo merecía algo mejor, yo merecía una ciudad, merecía el mundo. No, ¿qué hago aquí? No, Carora. No, Carora, ese pueblucho, qué fastidio. ¡Qué fastidio! Y me fui a Caracas. ¿Por qué estudié arte? Por complacer a mi mamá. Yo iba a estudiar historia, lo que yo quería estudiar. Pero mi mamá me dijo, Fernando, si toda la vida has dibujado, si toda la vida has sido creativo. Y esos no fueron argumentos para mí. Mi único argumento es, ella quiere que yo estudie arte. Y voy a hacerlo. Porque ella lo que quiere que... Y yo podía estudiar lo que fuera. Yo podía estudiar física nuclear y hubiera estudiado y hubiera sido un estudiante. O sea, entonces, ¿qué me importaba a mí estudiar lo que estudiaba? Claro. Y estudié arte por eso. Una de las cosas que sucede conmigo, precisamente cuando mi mamá muere, es que yo digo, ya, corto con esto. Claro. El arte nada que ver. El arte es una diversión, chévere, nada, pero no es lo mío. No es lo que a mí me interesa. Eso era por complacer a mi mamá. Estudio arte, pero corro con la suerte de ser alumno de gente divina. Fui alumno de José Ignacio Cabrujas, de Isaac Chocrón, de Nicolás Curiel. Fui alumno de Felipe Iscaray, de una cantidad enorme de personas. No, de Felipe no, mentira, él daba clase en la escuela cuando yo estudiaba. Y una cantidad importante de intelectuales venezolanos que fueron mis profesores en la universidad. Te nombré esos dos porque son los más conocidos para la mayoría, pero todos los demás eran grandes maestros y grandes profesionales en sus áreas. Y bueno, ¿qué me dio la escuela de arte a mí? Algo que me dijo Belica Rodríguez la primera vez que yo le entregué un trabajo escrito, que me preguntó, Fernando, ¿de dónde eres tú? Y yo le dije, de Carora. Ah, con razón. Vas a ser un excelente crítico de arte. Sí. Porque los caroreños son muy críticos, me dijo. Ella conocía a Luis Beltrán Guerrero, a Guillermo Morón, a Juan Páez Ávila. Los caroreños son muy críticos. Vas a ser un excelente crítico de arte, me dijo ella. Y la universidad, más allá de que fuera la escuela de arte, me proveyó de herramientas críticas para analizar la vida. Bueno, fíjate que no dejas de ser crítico, pero no solamente en el arte, sino en muchísimas áreas. Y es lo que hace parte de ese valioso Fernando que conocemos hoy día. Y es que, sin duda alguna, debo resaltar que tu familia es una familia de academia. O sea, hay médicos, hay ingenieros, hay abogados, hay profesores. Estás tú con la amplitud que tienes en materia de historia, de cultura y de conocimiento. Entonces, eso es algo que de alguna u otra manera, supongo, también ha influenciado en eso. Y bueno, dejarle el regalo a mamá de que estudiaste arte también es válido y sumó a ti quizás amigos, experiencias y cosas buenas. Entre ellos alguien que es muy mediático, Boris Izaguirre. ¿Sí? ¿Qué tal? Estudió conmigo, sí. La oportunidad de estudiar, convivir y conocer a Boris Izaguirre. ¿Y qué tal la experiencia? Increíble, Boris es un personaje. En esa época escribí una columna en El Nacional que se llamaba Comandante Glamour y creó un grupo en el que yo participaba que se llamaba Caracas Mortal. Era todo un personaje, siempre ha sido igual, toda la vida ha sido así. Bueno, en esa multitud de personas que te han rodeado, pues vemos profesores, amigos y todo ello. Quiero pedir a producción otro video que está por allí pendiente de una persona que ha querido saludarte también el día de hoy. Pero antes de eso, quiero que respondas otras preguntas, porque yo sé que usted es una persona que está abierta a diversas cosas y diversas preguntas. Por eso aquí hay más de lo normal. A ver. Anécdota de niño o joven. Muy fácil. Una anécdota fácil. Yo dije que si me la preguntaban ya tenía la respuesta. Ajá. Y voy a decir la que dije que tenía la respuesta. Es una situación excepcional. Y esta vez tiene que ver con mi padre. ¿Sí? Y es una anécdota no de niño, sino de joven. Cuando yo estudiaba en la universidad, mi mamá no me permitió trabajar con una beca salario en la universidad. Me dijo que no.
Y entonces yo decidí solicitar una beca Mariscal de Ayacucho y me la concedieron. La beca Mariscal de Ayacucho exigía que todos los años, al finalizar el semestre, tú llevaras las notas a la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho para corroborar que tú mantenías el promedio exigido, que era mínimo de 16, sobre el semestre. Cuando estudiaba tercer semestre, yo tuve un promedio de 19 en ese semestre. Y mi mamá se sentía muy orgullosa porque yo en artes tenía promedio de 19, para ella era magnífico. Y me dijo: Fernando, ¿qué quieres que te regale? Y le dije, como eterno curioso, que abras el baúl. El baúl era un baúl grande que aún está en mi casa, que fue construido para mi bisabuela María de los Dolores García Barbosa de Delgado, Mamá Yoya o Solita, como le decían sus amigas, que lo construyó su padre, Plácido García, para guardar allí el trousseau. ¿Qué era el trousseau? Es una palabra francesa muy bella. Es el ajuar de la novia. Ah, trousseau. Ajá. Entonces, mi mamá lo heredó de su abuela y mi mamá le dio un nuevo uso. El uso que le dio mi mamá era guardar en él el primer álbum de niño de cada uno de nosotros, el ombligo, el primer teteo, la primera ropita, todo de cada uno de sus 5 hijos. Todo estaba allí, reposaba allí. Y guardaba en un baúl cuya llave sonaba con campana. Plan, plan, cuando lo abrías. Ajá. Mi mamá me abre el baúl para mostrarme mis cosas. Curioso siempre, yo quería ver. Siempre curioso. Y me lo abre y estamos viendo el álbum. Estoy viendo yo, perdón, el álbum. Y de repente aparece una tarjetica, fechada 6 días antes de la muerte de mi padre. Dice así textualmente: a mi amado hijo Fernando, por sus altas calificaciones en la universidad. Estaba eso allí. ¿Y cuál fue tu reacción? No dije nada, sino que le se la pasé a mi mamá. Por supuesto, mi papá empezó a llorar. ¡Wow! ¿Cómo se hizo presente en ese momento? ¿Cómo ya ¿Cómo se proyectó sabía, en el tiempo? ¿Cómo se proyectó? ¿Cómo me sentenció en el tiempo? Sí, señor. Porque ya a los 3 años, papá, un poco más de los 3 años, papá había no muerto. estaba. Qué curioso. Muy curioso. Qué curioso. Qué bonita anécdota. Que hace recordar, pues, quizás los momentos que no se pudieron vivir con papá y aquellos que te disfrutaste junto a tu madre. Sin duda alguna. A ver, quiero entonces mostrar el video de un personaje muy cercano, bien querido y que ha querido, sin duda alguna, hacerse presente, no podía faltar. De Fernando de Jesús Briceño Álvarez. La Ferbrial. Mi gran amigo Fernando. Me encanta. Tenemos mucho tiempo, hemos sido socios. Tenemos un negocio que registró su mamá, la doctora Canelón, Invendibles. Hemos vendido antigüedades, hemos decorado casas, hemos hecho cosas muy importantes. Hemos hecho concursos de belleza gay aquí en Carora, en la ciudad. Somos secuaces, cómplices de cosas espectaculares en Carora, de terror, de cosas intelectuales. Él es licenciado en artes y sabe muchísimo de Carora, es investigador y como le gustan tanto la arquitectura del siglo XX, a mí de la época colonial, entonces fusionamos esa admiración conjunta por todas las cosas bellas de Carora. Es admirable, es reconocido aquí en Carora por la cultura de Carora, por la música, por todo lo que ha hecho, por Alirio Díaz, por cada
exposición de obras de arte, por cada curaduría, por los libros que ha realizado, por las investigaciones que ha realizado, por las personas y instituciones a quienes ha apoyado. O sea, un baluarte que agradezco pues que me den esa oportunidad de hablar de Fernando. Fernando, te amo. Yo a ti, enormemente. ¿A quién tenemos allí, Fernando? A mi querido amigo Ignacio González Campos. Ignacio es un complemento para mí. Hay muchas cosas en las que somos hermanos absolutos y que compartimos totalmente. Y hay otras en las que somos totalmente opuestos y es lo más maravilloso. Claro que sí. Es lo más maravilloso porque precisamente yo con Ignacio hago una cosa que me encanta, el ejercicio de la diversidad. Esa capacidad de reconocer al otro como alguien fundamental y maravilloso, aunque distinto a mí. Ignacio es mi amigo, mi gran amigo. Tengo algunos otros grandes amigos, pero con Ignacio hay cosas muy especiales que nos unen en lo personal, en lo intelectual, en el gusto por las cosas, en muchos aspectos, en lo gastronómico, en la osadía, en el atrevimiento. Somos verdaderamente grandes, grandes amigos. Qué bueno, qué bonito. Y es que muchísimas gracias, por supuesto, a Ignacio. Nos hizo mención de muchos amigos cercanos que de seguro van a estar allí al pendiente de esta entrevista y a quienes les enviamos un fuerte abrazo. Puedo notar, Fernando, muchísimas personas a tu alrededor que no solo son conocidos, que no solo son personas que te dicen unas palabras hoy, sino que han convivido y vuelvo y repito, hacen de ti ese mosaico de persona que eres tan maravilloso. Debo mencionar que dentro de la familia te caracterizas, según lo que he visto, como ese tío maravilloso. Hay un chico por allí al que le llamas mi muchacho. Ay, sí, mi muchacho. Francia, que agradece pues tantas cosas a ti, también su papá. Luis Alejandro. Él es mi bebé hoy en día. Sí, ¿verdad? Él es el que ha llenado mi vida de la alegría que producen los niños. Para mí los niños son fundamentales. Mis sobrinas me echan broma porque yo voy por la calle y veo un niño y es como ver un imán. Yo me detengo, le sonrío, juego. Los niños para mí son fundamentales. Y hoy en mi vida, Luis Alejandro es mi niño que llena ese aspecto de mi personalidad fundamental. Y mi muchacho Giovanni fue mi niño y hoy es mi muchacho. Es fundamental para mí también. Yo era muy celoso de Giovanni. Con Luis Alejandro soy menos celoso. Sí. Pero de Giovanni era muy celoso porque era un niño muy bello, bellísimo. Y entonces no me gustaba que lo tocaran. No quería que nadie lo agarrara. No, hijo de mi hermana Blanca. Pero también están mis sobrinas que son preciosas, todas. María Fernanda, mi primera sobrina. Está después María Soledad, Bianca, que es una muñeca preciosa aún de mujer. Están también Francia, que se crió conmigo, que es mi tante Titotia, que se va a poner fúrica que lo diga aquí. Está también Oriana. A Oriana me une algo muy especial. Oriana es la hija de mi hermana mayor, Soledad, quien siempre ha visto de mí como una suerte de hijo o de ser al que ella protege. Y su hija parece mi hija. Ella lo dice siempre, que Dios mío. En la manera de ser, de pensar, de actuar. Vive en Nueva York. Se graduó de licenciada en diseño gráfico, es fotógrafa, artista plástico. En este momento hace una maestría en Nueva York sobre diseño. Acaba de hacer para la Fundación Mendoza toda la imagen del diseño de la exposición de Carlos Cruz X. Wow. Es una
tipa que lee poesía, es un personaje espectacular. Se llama Oriana Soledad. Bueno, un saludo para Oriana. Oriana, de alguna u otra manera, cumple el sueño de mi madre, que siempre amó las artes, de entregarse al arte en alma, vida y corazón. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, cada una de esas personas, tus sobrinos, tus hermanos, familiares, son ciudadanos del mundo, así como eres tú ciudadano del mundo. Y quiero, en este particular entonces, ver o que nos digas cómo ve Fernando a Carora desde esta perspectiva de ser ciudadanos del mundo. Esa parte interesante que tanto comentan por allí de Fernando, que tan arraigado está quizás en muchos caroreños que te conocen de cerca, que te conocemos de cerca, y que nos maravillamos o quizás nos quedamos deleitados con la manera en que puedes mostrar algo distinto de Carora. Cuéntame. Cuando yo regreso a Carora, regreso porque quiero estar con mi mamá. Esa es la verdadera razón, no había otra. Hay una anécdota terrible para mí con respecto a eso. Cuando yo opto para ser becario de Funde Ayacucho y gano la beca, me dicen: Fernando, tienes dos opciones: seguir estudiando donde estudias y te damos la beca nacional, o optar por una beca internacional, y las opciones para estudiar arte son la Universidad degli Studi di Roma, la Universidad de la Sorbona en París y el San Francisco Arts Institute en los Estados Unidos. Entonces yo respondo: no, me quedo en Caracas. Cuando respondo que me quedo en Caracas, bueno, está bien. Entonces se lo comento a mi mamá se puso fúrica conmigo. Se molestó muchísimo y me dijo que yo no tenía derecho a tomar esa decisión a solas, porque yo debía haberle consultado a ella mi decisión, al menos habérmela consultado. Y yo no me fui de Venezuela porque yo no entendía la vida estando lejos de mi mamá. Así de simple. No era por otra razón. Y bueno, cuando regreso por la razón de, bueno, ya terminé, ya me puedo ir para Carora otra vez, que voy yo aquí en Caracas. Ya me puedo ir para Carora otra vez. Yo regreso por estar con mi mamá. Pero empiezo a descubrir a Carora. Y entonces, en ese proceso de madurez, estoy en el tránsito de los 20 a los 30 años, empiezo a entender que yo vine al mundo, entre otras cosas, a descubrir quién soy. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión? Y entiendo que el espacio donde me tocó vivir y desarrollarme es Carora, por las decisiones que sean erradas o no, correctas o no, son mis decisiones. Y yo asumo vivir en este espacio y entonces decido mirar el entorno por primera vez hace ya algo más de 20 años y empiezo a mirar el entorno y a estudiar a Carora. ¿Qué es lo que es esto? ¿Cómo se come esto aquí? ¿Qué es lo que es la ciudad? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus personajes? ¿Cómo estoy yo vinculado a todo eso? Mi familia, mis hermanos, mis amigos. Empiezo a conocerme yo en tanto caroreño, en tanto ciudadano de Carora, pero Carora vista para mí no como un entorno cerrado, pequeño, el pueblo, sino Carora vista como el espacio del mundo que yo habito y desde el que yo me desarrollo como un ser planetario, como un ser humano. Yo no soy solamente caroreño, yo soy un ser humano, yo soy un hombre del planeta Tierra, soy un terrestre, un terrícola, como lo prefieras llamar. Y desde esa óptica empiezo yo a leer a Carora. Ya no me interesa leer a Carora desde el tradicionalismo de Agustín Oropesa, ni de José Numa Rojas, ni desde la lectura costumbrista de Guillermo Morón.
los leo a ellos, sí, ni de Che Miguel Dorantes, los leo, cómo no, y a Luis Bertrán Guerrero también y a todos. Pero no te quedas ahí. Pero no me quedo allí. Me interesa mirar a Carora en su relación con el mundo. ¿Cómo es Carora una parte del mundo? ¿Cómo en un edificio caroreño yo puedo leer los ecos de la moda del Valle del Hudson? O de Alemania y de la Alemania de la preguerra y todo lo que significó la escuela de la Bauhaus. ¿O cómo puedo leer yo un edificio de Carora, el Art Deco naval que se ve en Ocean Drive en los Estados Unidos? Así es como veo yo a Carora, y así es como me veo yo a mí como un ciudadano del mundo, y Carora como parte del mundo, como parte de un todo. Como diría el viejo McLuhan, como la aldea global. Carora como parte de esa aldea global. Y así es como yo me veo, y así es como yo veo a Carora. Claro, podemos ver aquí parte de lo que es el mundo entero, pero no nos hemos dado cuenta. No sabemos leer a Carora como lo mencionas, de alguna u otra manera. Esto resulta de gran importancia porque nos da una perspectiva distinta de en dónde estamos. Y eso era justamente lo que quería que mostrara. Ahora bien, en base a eso, ¿cómo has visto, verdad, en estos 58 años de edad, bueno, 57 en Carora, esa trayectoria, esa transición de aquella Carora que llamamos colonial hasta hoy día, con la entrada de todas estas cosas que vienen de fuera, que son modelos, que son estructuras, que son personas y personajes? ¿Cómo ves esa evolución de Carora? Bueno, hay que ver algo muy importante. Carora, desde que existe como concepto, se construye con cosas que vienen de fuera. Carora es un concepto producto de una situación histórico-política, que es la conquista del Imperio Español de las Américas, que empieza a fundar poblaciones en las Américas, y una de esas es Carora. Por lo tanto, ya en el nacimiento de Carora está la llegada de otras cosas que no le eran originarias. Claro. ¿Ok? Y en la historia de Carora se signa por ese proceso de entrar como una suerte de hermana menor, dirían algunos teóricos latinoamericanos, como una suerte de hermana menor o de otra hermana mestiza a la cultura occidental que se desarrolla desde Europa y hoy también desde los Estados Unidos o desde Norteamérica, incluyendo a Canadá. Entonces, las diferentes olas e influencias en la historia de Carora narran esa historiografía. La colonia no es sino un proceso de llegada de todas las influencias de la cultura española, la religión, la cultura, la arquitectura que se mezcla con los elementos indígenas, las comidas que se mezclan con los elementos indígenas y negros. Es todo un mixturar, toda una mezcla. Y eso es lo que es Carora a lo largo de toda su historia hasta el día de hoy. Te decía, por ejemplo, que yo podía leer el romanticismo teórico del Sturm und Drang alemán y del alto trabajo de hombres como Schiller y Goethe, poetas y escritores alemanes, en la Plaza Bolívar de Carora, puesto que es la Plaza Bolívar sino una revisión del concepto romántico del héroe que convierte en el nuevo paradigma de la religión civil, ya no de la religión espiritual, sino de la religión laica, o sea, léase de la república, del concepto de Estado, claro. Lee ya a su Dios, como en nuestro caso a Simón Bolívar, o más pequeñamente a Pedro León Torres y Jacinto Lara. Entonces, tú puedes leer las vinculaciones con un hombre como Schiller o Goethe y el romanticismo alemán en eso. Pero eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con la pintura alemana del romanticismo, o con una novela como el Werther de Goethe, o como la obra, por ejemplo, de Ludwig van Beethoven,
que es el precursor del romanticismo alemán. Y Carola tiene que ver con todo eso. Bueno, fíjate cómo esta cátedra que nos están dando acá nos lleva a pensar de que cada rincón de Carola justamente tiene una historia y sobre todo tiene en esa historia el origen es la parte interesante de acá. ¿De qué estamos hechos? Caroreños, hablemos de la palabra mezcla, ¿verdad? Mezclados a nivel cultural y a nivel histórico con otras tantas, valga la redundancia, culturas que hacen parte aquí. ¿Cómo ve Fernando las bondades y fortalezas de Carola? Mi enfermedad me trajo un aprendizaje muy importante, por cierto, de la mano de mi hermano, siempre atento de mí. Es el reconocimiento, no porque no lo sabía, pero el reconocimiento, por eso reconocer, volver a conocer. El reconocimiento del presente como el verdadero espacio de la vida. Vivimos en el presente, no vivimos ni en el pasado ni en el futuro. Y para responder a tu pregunta, voy a responder sobre las fortalezas de Carola hoy. Sí, me parece genial. Yo considero que Carola tiene las siguientes fortalezas. La primera, la capacidad de emprender cosas desde aquí. Empresas, actividades, eventos. Los caroleños tienen una enorme capacidad para creer que desde Carola se puede hacer lo que sea e iniciar lo que sea. Aún hoy lo creen. Sí, señor. Me incluyo a todo este equipo de escuchas. Y Exactamente, ustedes son un ejemplo de eso. Sí. Es para mí una fortaleza de Carola. Una siguiente fortaleza de Carola es su diversidad cultural. Carola es riquísima en acervo cultural. Y no solo la alta cultura, sino que aquí, por poner un ejemplo en lo musical, vamos, desde tener nuestra propia orquesta sinfónica dirigida por un maestro de destacada trayectoria internacional como Felipe Izcaray, hasta tener una escuelita de jóvenes músicos con un maestro dedicado, la Escuela Teófilo Escalona, en el Argenis Graterol, que el viernes nos dieron una lección sobre el patrimonio musical navideño del municipio Torres. En ese espectro tan amplio hay cualquier cantidad de cosas, de punta a punta. Y ahí entran otras cosas como la diversidad gastronómica, la diversidad histórica, la diversidad poética, la diversidad de las manifestaciones de devoción. Imagínate tú, cualquier cantidad de oficios de devoción, la canturía en los diferentes eventos de devoción, las procesiones, la decoración de las imágenes, hay cualquier cantidad de diversidad cultural en estas tierras, no solo en Carola, sino en todo el municipio Torres. ¿Tú sabías, por ejemplo, que hay un pueblito que se llama Ira en el municipio Torres, cerca de Corarigua, que celebra un Día de los Muertos espectacular, con una manifestación espectacular? De la celebración no conozco, pero sí de Ira había escuchado. Bueno, sí. Imagínate tú, Ira celebra un rezo de los muertos que es toda una concepción sobre la muerte. Y así te puedes ir paseando por los poblados más lejanos del municipio, donde se tocan los instrumentos de una manera, donde se hace una comida de tal forma. ¿Qué significa Guaremure? Centro del universo. Ajá, eso también lo había escuchado. Para que todos ustedes sepan, Guarimure es centro del universo. Sí, entonces, había escuchado mencionar de eso. Un poco para hacer una metáfora de lo que es el municipio Torres y lo que es Carola.
también es un centro del universo, como puede ser París, como puede ser Saigón o como puede ser Tokio. Todos somos centros del universo porque somos hijos del mundo. Esa fortaleza en su diversidad cultural que tiene Carola es magnífica. Carola tiene además algo bellísimo, me parece fundamental, que no hemos sabido reconocer: la biomasa del semiárido. Sí, señor. El semiárido. Yo gozo mucho en mi trabajo actual porque una amiga mía me regaló un florero de acrílico y entonces yo lo lleno de flores. Y la gente me dice: ¡ay, qué lindo queda! ¿Tú sabes de dónde saco las flores? Las flores las saco del monte del estacionamiento de la alcaldía. Recorto el monte de la y armo composiciones florales con lo que la gente llama monte, que no es otra cosa que parte de la biomasa del semiárido. No hay nada más bello que un cují, no hay nada más bello que el color verde dorado del yabo. Sí. Entonces, es una fortaleza. Tenemos que comprender la fortaleza que significa la biomasa. Saber apreciar. No, y vender esa. En la colonia, nosotros vendíamos nuestros tintes exportados para la curtiembre de los árboles del semiárido. Wow. Nosotros Realmente tenemos que reconocer nuestras fortalezas. Exacto. No las reconocemos. Tenemos que reconocerlas. Y la biomasa del semiárido es una fortaleza. Yo escribí un poema dedicado al abrojo. El abrojo es esa matica que nace en las orillas de las calles, que tiene una florcita amarilla. ¿Sabes cuál es, no? Yo escribí un poema dedicado al abrojo. Ese poema se lo debo a un hombre. Para mí, el hombre más excepcional que ha dado entre siglos Carola, entre el siglo XX y XXI. Y ese hombre se llama Alirio Díaz Leal. Un día yo voy caminando con él por la calle, yo era su asistente, y el maestro me dice, perdón, él se detiene y yo no me doy cuenta. De repente volteo porque yo le daba su espacio, porque nosotros no le damos el espacio de respeto que merecen nuestros mayores. Claro. Los mayores necesitan su propio espacio, no debemos vulnerarles su espacio. Y de repente me quedo atrás y no me di cuenta y volteo y lo veo agachado en la acera. Yo pensaba que le había pasado algo. Y me acerco y me dice, venga acá, agáchese. Maestro, ¿para qué? Agáchese. Y yo me agacho. Mire, ¿acaso hay un color más bello de amarillo que este? La florcita del abrojo. Eso es una lección. Una lección. De reconocer la biomasa de del semiárido. Él la reconocía permanentemente. Qué bonito. Aprovecho, ya que menciona a Alirio Díaz, pues agradecer las instalaciones en las que nos encontramos hoy. Fundación Alirio Díaz, un baluarte de la música que fue al exterior, que nos representó muy bien, que trajo muchas cosas bonitas acá y por supuesto los invito en este sentido a visitarlos. Estamos ubicados en la calle Ramón Pompilio Oropesa, entre calle Carabobo y Contreras, en la zona de transición de la zona colonial. Así es, esto es maravilloso, de verdad que espero pronto poderles mostrar bastante de ello, pero tienen que visitarlo. Qué bonita experiencia, qué bonita lección, Fernando, y es que estás lleno de una cantidad de conocimientos que nos interesan muchísimo. Creo que nos debemos una segunda parte, pero de igual manera, por todo esto que nos has brindado hoy, tú mereces más regalos. Y tengo un último regalo para ti. Hay un audio por allí que quiero que reconozcas para que luego pues, podamos mostrar a esa persona. Quiero que reconozcas un audio, que solamente me digas el nombre de esa persona y luego te la vamos a mostrar. ¿Ok? Felicitaciones, querido Fernando.
en este tan merecido homenaje. Estoy contigo aunque no me esperabas, ¿verdad? Recibe mi abrazo y mi amor. Dios te bendiga. El nombre de esa persona es. Rosalba López. Vamos a ver qué tiene Rosalba para Fernando. Fernando, mi amor, me enseñaste a ser mamá sin llevarte en mi vientre. Tu madre Lida me permitía tocar el suyo y así te conocí. Sentí latir tu corazón, tus movimientos, y tú tocaste mi alma y entonces te amé y te sentí mi primogénito. Te llevo siempre en mi corazón y en mi mente. Un gran abrazo. Dios te bendiga, hijo. Amén. ¿Qué tal ese regalo, Fernando? Ya para ir cerrando esta nutrida, maravillosa y preciosa entrevista. Mi tía Rosalba es, después de mi madre, el ser que yo más amo en el mundo. Y tal vez la persona que me amó de la manera más linda que me han amado alguna vez. Mi madre me amó de una manera excepcional porque fue un amor de entender, de saberme, de respetarme. Pero mi tía Rosalba me amó desde, como lo dice ella, desde esa conexión del alma, de esa conexión linda, dulce, de esa conexión del tocar, del acariciar, del besar. Eso. Mi tía Rosalba es ese amor lindo, es esa expresión del amor afectuoso. Eso me lo brindó ella a mí. Nos despedimos de este ciudadano del mundo, libre pensador, curioso y que utiliza la duda como parte de esa curiosidad y método de conocimiento para encontrarnos en una próxima oportunidad aquí en Gente como Ustedes, gente con propósito.